porque también quisiera que hable el padre Fernando, autor del libro. Simplemente reitero mi felicitación al padre Fernando por este libro. Le animo a seguir profundizando en temas litúrgicos, pues conocer mejor la liturgia nos lleva a celebrarla mejor. Recomiendo la lectura de este libro, que nos dará un panorama completo de cómo los papas, ejerciendo la potestad de servicio a la Iglesia, han intervenido para regular el culto litúrgico. No olvidemos, y con esto termino, que la liturgia bien celebrada no se queda solo en ritos o rúbricas, sino que, como nos recuerda hoy el Papa Francisco, lleva a una liturgia existencial, a ser, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios por medio de Cristo, lo cual exige siempre la práctica de la misericordia. Muchas gracias. Bien, le agradezco al padre Carlos su presentación. Obviamente, cuando inicié este trabajo de tesis, vi que había dos problemas de fondo. Por así decirlo, la tendencia que se dio después de la celebración del Concilio Vaticano II en pensar que era necesario hacer volver a la liturgia a la improvisación de los primeros siglos, como si la liturgia en los primeros siglos hubiera sido una liturgia improvisada y en la que cada iglesia o cada grupo celebrativo, como dirían hoy en día, de manera creativa hacía la liturgia. Lo que había que estudiar es cómo en efecto se celebró la liturgia desde los inicios de la Iglesia. Por eso accedí a las fuentes de estudio más antiguas litúrgicas. Es de resaltar que las primeras normas de derecho canónico que aparecen en la Iglesia son normas referidas a la liturgia. De manera que el derecho canónico y la liturgia han estado unidos desde el principio. Quienes contraponen el derecho canónico y la liturgia, ¿no?, como diciendo, ¿qué hacen los canonistas hablando de liturgia?, desconocen la historia de la Iglesia, porque las primeras normas litúrgicas eran normas, o las primeras normas canónicas eran litúrgicas, como he dicho. Del estudio de los primeros siglos se ve claramente que los papas y los obispos siempre regularon de manera cuidadosa la celebración de la liturgia, no era algo improvisado. Era con lo que más cuidado se legislaba en la Iglesia, porque se estaba tratando lo más sagrado que toca a la Iglesia. Por eso, primero se ha constatado la tesis que no se puede hablar, como se decía después del concilio por parte de grupos de liturgistas, ¿no?, que la liturgia antigua fue una liturgia improvisada. Al contrario, siempre se seguía la tradición de cada rito que había enseñado el maestro que dio origen a cada rito, o el obispo que dio origen a cada rito, y siempre sus sucesores fueron fieles en continuar lo que habían aprendido. Y siempre se seguía la misma tradición litúrgica dentro de cada rito. En segundo lugar, se ve que aunque los obispos hasta Trento son los que cuidan primariamente la liturgia en su territorio, siempre desde el inicio, desde el año 96, que es la primera intervención que recojo del Papa Clemente Romano, o en carta a los Corintios, el Papa corrige la manera de celebrar de la Iglesia de Corinto, lo cual nos manifiesta que ya desde el inicio de la Iglesia se le reconoce al Papa la potestad suprema en materia litúrgica. Las demás iglesias reconocen que el Papa puede corregirles en la manera de celebrar la liturgia. Y el Papa, cuando corrige, lo hace no para imponer su punto de vista, sino también para preservar la manera de celebrar de otros ritos. Es interesante, ¿no? Ciertamente, el Concilio de Trento supone una novedad en cuanto a que esa potestad en materia litúrgica que compartían los obispos y el Papa, si bien siempre el Papa tenía la última palabra, era la potestad suprema, a partir de Trento, debido al protestantismo y a la confusión litúrgica que se estaba dando, para cambiar la fe se cambiaba la liturgia, era algo muy típico de los movimientos protestantes, el Papa va a reservarse de materia exclusiva la potestad en materia litúrgica.
hemos de decir que si bien el Papa tiene una potestad suprema en materia litúrgica, como ya ha explicado el padre Carlos, ¿no?, el Papa no es un monarca absoluto, que es algo que enfatiza siempre Benedicto XVI. Es una manera de malentender lo que fue la infalibilidad pontificia en el Concilio Vaticano I. El Papa no es monarca absoluto. El Papa se debe a la fe que ha recibido y se debe también a la liturgia que ha recibido. De hecho, Benedicto siempre invita a mirar la liturgia ortodoxa. Para los ortodoxos y para los orientales, la liturgia es la divina liturgia, es casi inspirada, no puede ser cambiada. ¿Pueden agregársele cosas? Sí. ¿Deben eliminarse cosas? Con cuidado, porque estamos tocando algo sagrado, ¿no? Bien. Bueno, me parece interesante de la tesis realmente, al final, el estudio de todas las intervenciones de los papas y de todos estos 2000 años nos hace llegar a unas conclusiones muy parecidas a las que llega Ratzinger en sus libros de liturgia. Yo les recomiendo estudiar los libros, leer los libros de Joseph Ratzinger sobre la liturgia. Sobre todo, El espíritu de la liturgia, Introducción al espíritu de la liturgia de Ratzinger, es un libro muy recomendable. También Un canto nuevo para el Señor. Pero bueno, también se ha publicado toda la teología de la liturgia de Ratzinger en la BAC, ¿no? Todos los tomos de obras completas de Ratzinger. Hay un tomo dedicado a la teología de la liturgia de Ratzinger. Recomiendo leerlo, ¿no? Principalmente mi tesis, es curioso que al estudiar todas las intervenciones se ve que las conclusiones son muy parecidas a las que ya dice Ratzinger en su teología de la liturgia. Se ve que Ratzinger conocía bien las fuentes litúrgicas. ¿Qué es lo que dice Ratzinger? Bueno, Ratzinger, que luego sería Benedicto XVI, critica 3 aspectos de la reforma litúrgica posconciliar. En primer lugar, se refiere al cambio en la forma litúrgica. Ratzinger critica el antropocentrismo, la pérdida del Oriente en la liturgia, el sentido filológico y teológico de la expresión Oriente como celebración hacia el Señor, corandeo. Se ha introducido también un clericalismo sin precedentes al convertirse el sacerdote en el punto de referencia de la celebración, también con su creatividad. En segundo lugar, la usurpación de la autoridad propia de los pastores en materia litúrgica por los peritos o liturgistas. Una liturgia compuesta en el escritorio que no respeta el desarrollo orgánico de la liturgia. En tercer lugar, la hermenéutica de la ruptura, que se ha manifestado a continuación de la conclusión del Concilio Vaticano II, lo cual, como enseña Benedicto XVI, implica no solo un error eclesiológico, sino dogmático. En este sentido, la hermenéutica de la ruptura y algunas tendencias litúrgicas posconciliares han sugerido la oposición entre una pretendida iglesia posconciliar y la iglesia preconciliar, y la eliminación de la doctrina de los concilios precedentes, en concreto de Trento. Por ello, Ratzinger insiste en el hecho de que Trento debe ser seguido. El nuevo movimiento litúrgico promovido por Benedicto XVI debe pasar, en primer lugar, por la recuperación y la conservación de la tradición litúrgica. En segundo lugar, por la hermenéutica de la continuidad, en oposición a la hermenéutica de la ruptura. La verdadera aplicación del concilio pasa por el retorno a sus textos y no consiste en un pretendido espíritu del concilio. En tercer lugar, por el reconocimiento y la conservación de los derechos de los fieles de recibir la auténtica liturgia de la Iglesia, así como la rica tradición litúrgica, evitando de esta manera el escándalo al cual han llevado los abusos y la violación del derecho de los fieles a permanecer en las costumbres y usos litúrgicos que constituyen la tradición eclesial y la vivencia de la liturgia durante 20 siglos. Finalmente, Benedicto XVI ha invitado a salir de una visión normativo-positivista de la liturgia. La liturgia es parte de la tradición y no puede ser tratada ni arrogada como si se tratara de una norma legal positiva. En su carta con grande fiducia, dirigida a los obispos católicos, enseñaba que lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande, y no puede ser de improviso totalmente prohibido o incluso perjudicial. Teniendo en cuenta que estamos en Lima, bueno, una de las cosas interesantes, ya ha explicado el padre Carlos, ¿no? El primer capítulo, primer milenio. Segundo capítulo,
inicio del segundo milenio de la Reforma Gregoriana a Trento. Tercer capítulo, Trento y el periodo posttridentino y el movimiento litúrgico. Se hace todo un análisis de la historia del movimiento litúrgico. Cuarto capítulo, que es muy interesante, es el estudio detallado de las actas de Sacrosanctum Concilium, padre por padre, conciliar, lo que dijeron, por temas, ¿no? Lo que cada padre conciliar dijo. Como nos hallamos en Lima, me ha parecido interesante decirles dos intervenciones que tuvo el cardenal Landázuri, que era arzobispo de Lima. En dos ocasiones Landázuri habló sobre la liturgia en el aula conciliar, cuando se discutió la Sacrosanctum Concilium. ¿Qué es lo que dice? Primero dice, el cardenal Landázuri, ¿no? Dice, no son aconsejables las soluciones extremas con las horas menores, ni su supresión contra la tradición litúrgica secular. Había una parte de los padres conciliares que sugerían que se eliminaran las horas menores, prima, tercia, sexta, nona, que se eliminaran. Había un grupo de padres conciliares que pedían esto, ¿no? El cardenal Landázuri dice, se debe tener cuidado y no debe dar la impresión de que queremos eliminar la tradición litúrgica secular. Y otra intervención que hace el cardenal Landázuri, interesante, cuando se discute si el Papa debe seguir teniendo la potestad en materia litúrgica, dice así, veamos. Dice, él se decanta con el grupo de padres que defiende que la liturgia debe estar en manos del romano pontífice, ¿no? Dice, y ello porque la liturgia es expresión de la fe católica. Se debe velar por promover la unidad en la liturgia. Dicha unidad litúrgica se da únicamente cuando la sede apostólica dispone, teniendo en cuenta el parecer de los obispos, pero sin que a nadie sea dada la facultad de introducir novedades para evitar la proliferación de nuevos ritos. De manera que el cardenal Landázuri siempre se mostró como cuidado, ¿no?, con las reformas que se introduzcan, ¿no?, y que siempre se mantenga la autoridad del romano pontífice. Era un poco, dado que estamos en Lima, ¿no?, pues me pareció curioso ver estas intervenciones, ¿no?, del cardenal Landázuri. Finalmente, el quinto capítulo trata de la aplicación de Sacrosanctum Concilium, la reforma litúrgica. Hace una crítica de la reforma litúrgica en base a un estudio de los principios de Sacrosanctum Concilium, si se aplicaron con fidelidad o no, por el concilium que tenía que hacer la reforma litúrgica. Se comparan con los principios que puso el concilium y se ve que no son concordes del todo con los establecidos por Sacrosanctum Concilium, y se introducen críticas de varios expertos que trabajaron en el concilium y de algunos cardenales y también del cardenal Ratzinger, ¿no?, críticas a cómo se realizó al final la reforma litúrgica. Se estudia la aplicación de la reforma litúrgica con Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y se concluye con la propuesta de nuevo movimiento litúrgico del Papa Benedicto XVI. Es una tesis que no elude ningún tema problemático. Todos los temas polémicos litúrgicos se tocan en la tesis, no se eluden. Y bueno, todos los cambios que ha habido en la liturgia después del concilio, ¿no?, pues se abordan, se tocan, ¿no?, se ve si tienen fundamento o no en Sacrosanctum Concilium, etcétera, ¿no? Y nada más. Eso, les doy las gracias por estar aquí. Le doy las gracias al padre Carlos por haberse leído la tesis, ¿no?, y hacerme la presentación. Bueno.